¿Cómo anda, Marca? Buen día, 10:04, chiquitín. Más temprano hoy. En el país donde todo sube pero la inflación baja y donde los tarifazos ya ponen a la propia clase media entre pagar la luz y el gas o los tipos y frecuencia de comida, continúa o proseguiría la ficción de entretenerse mediante fuegos artificiales, no importa si algunos o varios de ellos se sustentan en hechos veraces o verosímiles, y ni siquiera negamos la gravedad de esos temas. Ayer estuvo muy bien copeteada la nota de portada de Leandro Renú en Página, porque nos parece que se resumen muy bien realidad y panorama. Los supermercadistas hablan de una catástrofe nunca vista. En julio, el consumo se desplomó más de un 16% interanual. Y la primera semana de agosto de este mes muestra un derrumbe de 21 puntos. La destrucción de salarios y jubilaciones, junto a las subas de tarifas, conforma un escenario peor que 2001 o que la pandemia. Se entendió bien, ¿no? Peor que 2001 o que la pandemia. Y asimismo, peor que en pandemia, la capacidad instalada de las fábricas funciona a poco más de la mitad. De esto, por supuesto, después hablará Heller. Es una baja utilización de máquinas e infraestructura vinculada fundamentalmente a la virtual parálisis de la actividad productiva de las pymes. Justamente hoy, o en rigor ayer, en el Día del Empresario Nacional, representantes de la pequeña y mediana industria reclamaron frente a Casa Rosada una ley de emergencia que proteja el trabajo y la producción. Están cerrando 50 pymes por día. Confirmadas en los primeros 6 meses de la gestión de Milei, bajaron sus persianas 10.000 pequeñas y medianas empresas. Y se calcula que, de mantenerse las políticas actuales, podrían desaparecer otras 10.000 en este segundo semestre. Suspensiones, adelantos vacacionales, despidos, reducción de turnos, no son solo la consecuencia más dramática de este desastre. Es lo más difícil de revertir. Porque, más viejo que la escarapela, reparar y construir lleva un montón de tiempo. Pero la destrucción es exactamente al revés, porque se resuelve en un santiamén. Cualquiera debería darse cuenta de lo que ayer, también en Página, puso Juan Carlos Junio, el director del Centro Cultural de la Cooperación, en una descripción muy sencilla e impecable. El tratamiento amarillista de la desaparición del niño Loan, de las elecciones en Venezuela y ahora, sobre todísimo, la denuncia de violencia de género contra un expresidente, fueron y van ocupando de manera casi monopólica la atención de los medios. En este punto nos permitimos agregar que entre esos medios y colegas se cuentan algunos que abrevan en el ideario progresista y que sin embargo han sucumbido ante el convite de la tendencia chillona, hasta desaforada, que abarca prácticamente a todo el escenario comunicacional. Y como continúa expresando Junio, se trata de que se hable de todas esas cuestiones cargadas de estridencia y de espectacularidad
para ocultar, entre otras cosas, a los verdaderos culpables de más de 25 millones de pobres, 9 de indigentes, y de los supermillonarios de los grupos económicos con sus ganancias y exhibicionismos pornográficos. Tras las brumas mediáticas, es el título de la columna, y vaya si es acertado. Claro, podría arriesgarse que nunca fue demasiado diferente, ni mucho menos distinto. Es legítimo porque hace ya rato que los medios, ratificados ahora por la incidencia de las redes, no observan al poder, lo constituyen. Siempre fue así, en más o en menos, con las pocas excepciones que correspondan. El tema no pasa por la ratificación de ese estadio, sino por A, la voluntad colectiva que haya para advertirlo, y B, por cómo hay, o no, la capacidad de saber pelear en ese terreno. Desde ya, en estos segundos es determinante que para luchar en relativa igualdad de condiciones, hace falta un proyecto político detrás del cual se encolumne esa eventual voluntad popular. Para ser reiterativos, si se carece de ese proyecto, de un proyecto, no hay ingenio publicitario que alcance. De hecho, Milei resolvió en 2 patadas comunicacionales la sintonía social, casta y dolarización. Pero para lograrlo, tuvo detrás al grueso de los factores de poder y a muy buena parte de la voluntad popular, la mayor. En otro artículo muy destacable y con data variada en Cenital, Pablo Ibáñez se interroga sobre el peronismo pi, la huida de Alberto y los límites de Cristina. Lo que recuerda el colega es que Fernández, Alberto, había unificado en la crítica o el silencio, más silencio que crítica, a casi la unanimidad de lo que alguna vez fue el Frente de Todos. Que Cristina, en cambio, no logró atravesar, en respaldo a ella, las fronteras de la cámpora y del peronismo del conurbano. Y que se perfilan ahí los 2 límites del peronismo en general. Las dificultades para unificarse hacia adentro y la imposibilidad manifiesta para crecer más allá de sus propios márgenes, de los peronistas. Sin embargo, también resalta que lo que no parece perder solidez es el rechazo a Milei. Cita el informe de Pulsar, organismo de la Universidad Nacional de Buenos Aires, capaz de aportar un dato que en diagonal puede leerse como pista de por qué hay un universo que rechaza, sin matices, al presidente libertario. En cuestiones puntuales como la seguridad, por ejemplo, los votantes de identidad peronista tienen una postura claramente diferente a los de la Libertad Avanza y Juntos por el Cambio, que son casi idénticos entre sí. Y también agregamos, sea lo que fuere que hoy signifiquen partidariamente los cambiemitas, al igual que los libertaristas, quienes en el Congreso están masacrándose por el pase de facturas luego de la visita a Astiz y compañía, en lo cual, evidentemente, algo le salió muy mal. Bueno, tal cual remata Ibáñez, esa identidad ideológica o cultural está enfrente de Milei. ¿Y qué busca? Y busca a quien le hable. ¿Quién le habla? ¿Quién nos habla? Y no es que falten voces, sino que las sobrantes responden a hechos puntuales, a tácticas defensivas, a estrategias parlamentarias,
Son apariciones mediáticas resaltables, por favor, pero que inevitablemente corren detrás de la agenda fijada por el gobierno, sus trolls y sus servicios de inteligencia. Los líderes, coincidimos, son producto de procesos sociales, ¿sí? No se inventan así como así. No aparecen por generación espontánea. Hay circunstancias epocales y locales que favorecen o retardan el surgimiento o la potenciación de un líder. Pero tampoco debiera caber duda, nos parece, acerca de que sin líder, sin liderazgos firmes, sin la búsqueda de ellos, sin el estímulo a que se produzcan, es improbable o directamente imposible lograr un consenso capaz de generar unidad. Para el caso del peronismo, progresismo, identidad hacia izquierda, modelo desarrollista inclusivo, como ustedes quieran, y nada menos que en medio de un mileísmo, por el momento sentado con pochoclo, viendo el espectáculo divisionista, ya no es que no hay partidos, sino tribus. Milei está con el pochoclo. El 20 iban a hacer un acto de aquellos en territorio bonaerense, con el propio Milei, con Bullrich, con Spert, obvio con la hermana en jefe. Lo levantaron. Otra vez lo de Napoleón, no, que interrumpas a tu enemigo cuando está equivocándose, que se siga hablando de Alberto y Fabiola. ¡Qué acto! Bien, volviendo acerca de las tribus, y en el peronismo particularmente, decíamos, ya no es que no hay partidos sino tribus, sino que cada tribu está subdividida en carpas individuales enfrentadas entre sí, sin que se adviertan distancias ideológicas de fondo, en verdad, entre quienes se reivindican como opositores auténticos. En el wing de libertaristas, cambiemitas, gorilaje por el estilo, hay también fragmentaciones atendibles, pero solo consisten en cómo regular su marcha relativamente firme de derechas. Macri se siente despechado porque Milei le come su base electoral. Macri no sabe dónde ponerse, porque si Jamoncito tiene éxito, lo va a absorber, como ya está haciéndolo. Y si fracasa, arrastrará a Macri y a toda su troupe. Y Milei divaga con su anarcocapitalismo ante un establishment, eso sí, dudoso, por eso decíamos relativamente, dudoso de la muñeca que pueda tener Milei para controlar las tensiones sociales. Dólares, capitales, no aparecen por ningún lado. Ahora están con la vela puesta en el blanqueo, en ver si cierran algo con algún árabe, pero bueno. Y el frente, comillas, regional e internacional no deja de verlo como una extravagancia, incluido el Fondo Monetario. Pero, repetimos también, hacia el rumbo final y en vigencia, no tienen dudas. Que no quiere decir que les vaya a salir bien, ¿eh? Solo quiere decir que no tienen dudas de para dónde ir. Por el contrario, en la vereda opuesta solamente se registran combates de egos, luchas territoriales ligadas a intendencias del conurbano bonaerense, ámbitos provinciales, chicanas declarativas, victimizaciones, en síntesis, torneos de cacicazgos, mientras enfrente no hay más que contradicciones secundarias. Si persiste que el peronismo y las vocaciones progres no resuelven quién los lidera, en lugar de insistir con conventillos, la derecha podrá quedarse tranquila con sus opciones de Milei consolidado, Villarruel macrismo como salida institucional ante un eventual desmadre o símiles de ese tipo. Pregunta: ¿tanta vuelta
hay que pegarle a quién es el nombre que podría resolver la dispersión?